Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Hoy les vamos a demostrar una videocasetera de la marca Toshiba en formato VHS. Ahí lo pueden ver, Toshiba. Y bueno, ahí está, todo bien. Ok, es la W614, ese es el modelito. Tiene Hi-Fi estéreo, 4 cabezales. Y bueno, tiene esta videocasetera presume que tiene un rebobinado bastante rápido, que en un minuto te rebobina la cinta, ok. Por eso dice 1 minute rewind, ok. Entonces está con auto ajuste, auto setup. Y bueno, pues vamos a quitar la antorcha. Quiero comentarles que esta videocasetera, cuando duró un tiempo de estar desconectada y la vuelves a enchufar a la corriente, la vuelves a conectar, no va a prender al instante. Es decir, si la conectamos a la tomacorriente y quieres prenderla, no va a prender al instante, sino que va a ser una especie de automantenimiento, de autolimpieza, y eso va a tomar aproximadamente unos 30, 40 segundos, menos de minuto, ok. Entonces, una vez que ya está conectada, prende sin ningún problema. Ahorita ya está prendida, la apagamos y la volvemos a encender. Ahí está, ok, sin ningún problema. Apagamos, encendemos sin ningún problema, ¿okay? Solamente cuando ha sido desenchufada por mucho tiempo hace esa cuestión. Entonces vamos a introducir esta película. Al ser original debe de ponerse play de manera automática. Ahí está, ahí arriba tiene el auto tracking. Una de las cuestiones que no se puede evitar es que se quiten el counter, las letras esas que vemos aquí. No es posible que desaparezcan. Por lo visto es necesario tener el control remoto. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, ahí podemos ver que, bueno, sí brinda lo que sea cada quien, pues buena imagen, reproduce bien. Estamos viendo. Vamos a pararla y vamos a adelantar de manera manual porque no tenemos el control remoto. Ok, le vamos a dar hasta donde tope. Más o menos. Va a ser rapidito esto porque también ya se nos acaba el tiempo. Allá cuando va bajando es porque ya va a topar más o menos. Ok. Ok, a ver, vamos a darle play a ver si ya está en la recta final. Sí, ya, efectivamente ya se acaba. Vamos a regresarlo a ver qué tal. No lo vamos a regresar todo, solamente vamos a ver qué tan rápido se mueven los números. Ok. Inclusive sí, es más rápido que la velocidad de los segundos, exactamente. Vamos a darle play otra vez. Ahí está. Ok. Ok. Vamos a pararla. Ahí está. Ok, ahora vamos a expulsar el videocassette. Todo lo estamos haciendo manualmente. Ahí está. Ok. La cinta está bien, sin ningún problema. Ahí está. Nada de huellas de haber sido mordida, ok. Ahí está. Bueno, pues ahí lo tienen. La videocasetera está funcionando de manera correcta. Tiene sonido Hi-Fi estéreo y rebobina muy rápido. En un minuto prácticamente ya tienes tu película ya rebobinada. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos a todos. Cualquier cosa estamos a la orden. Gracias.